Podéis ir buscando en vuestras Biblias Hebreos 12, Hebreos capítulo 12. Y el título del mensaje es La disciplina amorosa del Padre. Hebreos 12, 5, 6 dice así: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Alguna vez te has preguntado, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, ¿por qué estoy sufriendo tanto? ¿Qué es que no soy fiel? ¿Qué es que no estoy sirviendo en la iglesia? ¿Acaso no estoy siendo obediente a tus mandamientos? ¿Por qué ahora me pasa esto a mí? Nos pasa que eso, os esforzáis por servir al Señor, trabajando, dando testimonio, sirviendo en la iglesia, y salís de aquí y se os pincha una rueda. Bueno, no sé si todos se os pincha una rueda, pero quizás se os tuerce un tobillo. O quizá te llama un familiar que se ha puesto enfermo no sé quién. O al día siguiente, después de una gran victoria espiritual, te despiden del trabajo. ¿Por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué los cristianos sufren injustamente? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Como sabéis, nos encontramos en una serie donde estamos conociendo a las distintas personas o personalidades de la Trinidad, y hoy estamos acabando con la serie del Padre. Hoy terminamos con Dios Padre. Y lo hacemos reflexionando en una de las cuestiones más paternales de Dios, que es la de su disciplina, la disciplina amorosa del Padre. Y ahora, es necesario que definamos bien por qué queremos decir cuando hablamos de disciplina, porque seguro que si digo disciplina, a todos nos viene a la mente pues el típico cachete que le das a los niños cuando se portan mal, o más mayores, pues el castigo de, pues no puedes ir a no sé dónde, o no puedes hacer esto, ¿no? En parte eso es disciplina, pero el concepto de disciplina es mucho más amplio. No es solo corregir lo que está mal. La disciplina incluye también fomentar lo que está bien. Entonces, cuando enseñamos a nuestros hijos a recoger la mesa después de comer, los estamos disciplinando. Cuando les enseñamos que tienen que esperar para hablar a que los adultos les den paso, pues también los estamos disciplinando. Por tanto, la disciplina no es solo lo que nos viene a la mente de has hecho algo mal, pues te castigo. No. Sino más bien la disciplina es el concepto amplio en el que estamos enseñando a nuestros hijos lo bueno. Y en parte me gustaría que hiciéramos un poco de diferencia entre disciplina y castigo. Porque el castigo, digamos, se centra en el pasado, ¿no? En lo que has hecho. Has hecho algo mal y entonces te tengo que castigar, tengo que hacer justicia, ¿no? Por ejemplo, un padre le deja el coche a su hijo, el hijo va todo emocionado y raya el coche. No digo que haya sido yo alguna vez, pero el hijo raya el coche y el padre ¿qué hace? Castigado, ya no tiene más coche. Eso es un castigo. En cambio, el padre le deja las llaves, el hijo coge el coche, el hijo raya el coche y el padre le dice, pues este verano vas a trabajar 2 meses para pagar la reparación del coche. Lo vas a seguir usando, pero vas a tener que pagar lo que has hecho. Eso es disciplina, porque no se centra en el pasado, has hecho algo mal, sino se centra en el futuro. Quiero que seas así. Pues teniendo esta diferencia clara entre castigo y disciplina, vamos a meditar esta mañana entonces en la disciplina amorosa del Padre. Y vamos a ver 3 cosas, básicamente, que es que la disciplina de Dios existe, es real. La disciplina de Dios significa que somos hijos de Dios y la disciplina del Padre tiene un propósito para el creyente.
Vamos entonces con la primera de las cuestiones, que he puesto: recuerda la disciplina del Padre. Si ahora nos situamos en el tiempo de la iglesia de los hebreos, era una iglesia que estaba sufriendo mucho, no como nosotros, que podríamos decir que somos una iglesia bastante tranquila en general en Occidente, no sufrimos persecución, no nos ponen muchos problemas. Esas iglesias tenían muchos problemas. Tenían problemas con el imperio, tenían problemas con los judíos, tenían problemas con todo el mundo. Les perseguían, se burlaban de ellos, les confiscaban sus casas. Bueno, lo que pasaba aquí hace 50 años, supongo, pues, pero aún más grave. Entonces, el autor de Hebreos les está escribiendo para decirles: no os desaniméis, seguid adelante, que no os entorpezcan estas dificultades para seguir la carrera de la fe. Y sufrían tanto que algunos se planteaban realmente: quizás es que me he equivocado de Dios, ¿no? Quizás es que el cristianismo no es tan bueno como decían y por eso ahora me está pasando todo esto malo. El autor de Hebreos les dice: no. Versículos 5 y 6, lo que hemos leído. Dice: además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Los hebreos no tenían como una respuesta para lo que estaban pasando, no entendían por qué estaban sufriendo. Pero el autor les recuerda que Dios trabaja en sus hijos muchas veces a través del sufrimiento y del dolor. Para ello cita Proverbios capítulo 3, 11 y 12, que es lo que hemos leído. Les está diciendo: esto no es algo nuevo, ya en el Antiguo Testamento Dios estaba diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Padre. El Padre disciplina a los que ama. Yo creo que es fácil, ¿verdad?, entender por qué estaban dudando estos creyentes de esa época. No sé qué os pasa a vosotros cuando estáis pasando por pruebas, por dificultades. Lo primero que os sale es decir: ay, Señor, gracias por las pruebas, gracias porque estoy seguro que tú me vas a dar la fe para seguir adelante. Alguien seguro que lo hace, pero la mayoría no somos así, ¿verdad? Más bien, ¿qué nos pasa? Pues a veces dudamos. Señor, ¿de verdad estás ahí? ¿Existes? O sea, ¿en serio me está pasando esto a mí? Que te sirvo, que te adoro los domingos, que vivo para ti, y me está pasando esto a mí. A veces nos puede pasar, ¿verdad?, que dudamos de que Dios nos ama, dudamos de que Dios está pendiente de nosotros, o incluso algunos llegan a dudar de que Dios existe. Leía un predicador de estos de Estados Unidos que salen en la tele y les llaman y les explican historias, pues les llamó un chico y le explicó una historia súper triste de problemas familiares, de problemas con sus hijos, un desastre. Y el predicador no se le ocurre otra cosa que decirle: ¿no es bueno saber que Dios no tiene nada que ver con nuestros sufrimientos? ¿Qué consuelo es ese? ¿En serio? Si te dijeran: uy, te va todo fatal, ¿no te consuela saber que Dios no tiene nada que ver con todo eso? O al revés, ¿qué nos consuela más? Saber que Dios, de alguna manera, lo está usando para nuestro bien, ¿verdad? Pero la idea de que, no, Dios no tiene nada que ver con tu dolor, con tu sufrimiento, eso no es para nada lo que la Biblia enseña. Así que el autor de Hebreos dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. O sea, Dios, en algún sentido, el Padre es responsable de lo que os está pasando. El Padre es responsable de vuestro dolor y sufrimiento en alguna manera. Así que no menospreciéis la disciplina de Dios.
¿Qué más nos puede pasar cuando hay pruebas y dificultades? Pues a veces no dudamos de Dios, pero sí que nos desanimamos, ¿no? Ay, he suspendido el examen de conducir por 5ª vez, o no me sale nada, con mi familia todo va fatal y Señor, yo sé que tú estás ahí, pero es que no puedo seguir. En cambio, ¿qué le dice el autor de Hebreos? Dice, no te desanimes cuando seas reprendido por Él. No te desanimes. ¿Alguna vez os ha pasado que estáis tristes y alguien viene con la mágica frase de no estés triste? O estoy preocupado por esto y por lo que sea y alguien te dice no estés preocupado. ¿Os sirve de algo esa frase? A mí me pasa mucho, Sara se preocupa bastante por las cosas y me dice, ay, estoy preocupada por esto y por lo otro. Y yo, cariño, no te preocupes. Pero no le doy ningún motivo para no preocuparse, simplemente digo, no te preocupes. Bueno, el autor de Hebreos no está haciendo esto, porque si seguimos leyendo, dice, no te desanimes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, no te desanimes, pues no porque sí, no te desanimes porque el Señor, al que ama, disciplina. O sea, contrario a nuestros razonamientos, contrario a nuestra intuición, el autor de Hebreos nos recuerda que precisamente porque Dios nos ama, entonces nos disciplina. Así que si estás sufriendo, no es porque Dios se haya olvidado de ti, no es porque esté despistado y diciendo, ay, se me ha pasado, lo siento. No. El Padre está atento, el Padre está controlando cada cosa que pasa en nuestras vidas y es para nuestro bien. Así que nuestros sufrimientos y dificultades son precisamente las muestras de que Dios nos ama. Así que primer punto, recordamos entonces la disciplina de Dios, la disciplina del Padre. No olvidamos que Dios es un Padre amoroso y es tan amoroso, nos quiere tanto que se involucra en nuestras vidas, que no nos deja correr y hacer lo que queramos, sino que Él está pendiente de nosotros. Sí, segundo punto, aprecia la condición de hijo, versículos 7 y 8. El versículo 7 dice, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Si tenéis la Reina Valera del 60 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero en verdad la lectura más probable es como, si sufres, no es un condicional, perdón, es más bien, soporta la disciplina, sufre para tu corrección. Dios te trata como a un hijo. Y estos versículos nos llevan a reflexionar sobre nuestra condición de hijos. Si estamos siendo disciplinados por Dios, buena noticia. ¿Qué quiere decir? Que somos hijos de Dios, ¿verdad? Un privilegio tremendo. El argumento todavía es más claro, ya que después dice, ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? O sea, a este autor le parece absurdo que haya un padre que tenga hijos y no los discipline. Ahora, yo no sé si hoy escribiera la carta se atrevería a escribir las mismas palabras, porque seguro que conocería muchos ejemplos de padres que no quieren ensuciarse mucho las manos, ¿verdad? Pero en ese momento escribe, ¿qué padre hay que no discipline a sus hijos? Versículo 8. Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Aquí el autor nos hace ver la misma cuestión, pero desde el otro lado. Antes nos ha dicho, el padre al que ama, disciplina. Y ahora desde el otro lado, si no disciplina,
es que no eres su hijo. Y Dios no disciplina a los que no son sus hijos porque ya tiene mucho trabajo con los suyos, ¿verdad? No es que Dios sea incapaz de disciplinar a todo el mundo. Más bien, estamos viendo que la disciplina se reserva exclusivamente para los hijos. Y los que sois padres o los que habéis sido padres en algún momento, seguro que os habéis encontrado en alguna situación donde estáis con amigos y los hijos de tu amigo hacen algo que tú no dejarías hacer a los tuyos, ¿verdad? Yo qué sé, pues quizá le tiran piedras a una señora o cosas de este estilo. Si fueran tus hijos, ¿qué harías? Oye, ven aquí, disciplinarles, ¿verdad? En cambio, como no son tus hijos, pues tú no te matas ahí a... Tú dices, bueno, su padre ya los disciplinará, ¿verdad? Porque si te involucras a disciplinar a los hijos de los demás, seguramente te quedarás sin amigos, ¿vale? Un consejo a los padres. Así que la disciplina es algo que ocurre entre padres e hijos, pero es exclusivo. Por tanto, la disciplina de Dios es un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Ahora, no es el único privilegio, por supuesto. Y hace unas semanas vimos, cuando predicó Dani Nuño, que también los hijos de Dios tenemos el privilegio de tener el Espíritu de Dios. Romanos 8:13. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Así que si eres hijo de Dios tienes el privilegio de la disciplina del Padre, tienes el privilegio de tener a su Espíritu y no solo eso, tienes el privilegio de tener intimidad con Dios, tienes seguridad eterna de tu salvación, tienes una herencia tremenda. Si somos hijos somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿verdad? O sea, ser hijo de Dios es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano. Es el privilegio, el regalo más grande que cualquier persona puede tener. Ahora, lo que muestran estos privilegios es que el Padre, Dios Padre, ama a sus hijos de una forma especial. ¿Podemos decir que Dios ama a toda la creación? Sí, ¿verdad? Dios ama a todo lo que ha creado. ¿Podemos decir que Dios ama a todos los seres humanos? Por supuesto, Dios ama a todos los seres humanos, incluso a los que son más difíciles de amar. Pero es cierto también que Dios ama de forma especial a sus hijos. También es verdad. Así que si eres hijo de Dios, ten en cuenta que Dios te ama con un amor especial que no tiene por nadie más. El Padre ama a sus hijos. Y este amor tan especial incluye también la disciplina de la que estamos hablando en esta mañana. Así que si recibes la disciplina de Dios, no te desanimes, porque es difícil, no te desanimes porque no ves la salida. Alégrate como puedas, porque es señal de que tienes un Padre celestial que te ama y que quiere lo mejor para ti. Ahora, por otro lado, si no estás siendo disciplinado por Dios, entonces ten cuidado. Si ves que tranquilamente puedes vivir una doble vida, que el domingo pues haces una cara en la iglesia muy agradable y muy arreglada, bien peinada, pero el resto de la semana eres alguien totalmente diferente, cuidado. Si ves que puedes pecar una y otra vez y no pasa realmente nada en tu vida, cuidado. Si ves que llevas muchos años mintiendo en la declaración de la renta, provocando peleas familiares, provocando problemas en la iglesia, hablando mal de todo el mundo, si llevas años acostándote con tu novio o novia o engañando a tu familia y no pasa nada en tu vida, cuidado. Entonces,
tiembla. Porque si puedes vivir de esta manera y no hay el mínimo atisbo de arrepentimiento, si el Señor no te está disciplinando por tu pecado, puede ser que no seas un hijo de Dios. No importa quiénes sean tus padres, no importa cuántos años llevas en la iglesia, no importa si te has bautizado o has hecho 1000 cosas. Si Dios no te disciplina, ten cuidado y tiembla, porque puede ser que no seas hijo de Dios. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por otro lado, también es importante ver que estos versículos nos están dando un modelo para los que somos padres y también para la iglesia, ¿verdad? Porque hoy vivimos en un contexto donde el tema de la disciplina hoy no está de moda. Si tú dices que disciplinas a tus hijos, eres un antiguo y solo hace falta meterse en los WhatsApps de los coles o hay algún profesor en la sala, seguro. Pues irle a preguntar y investigad cómo va la juventud en las aulas. Cada vez cuesta más que se concentren, cada vez cuesta más que respeten, cada vez cuesta más todo. ¿Por qué? Porque son peores nuestros hijos, son peores que nosotros, son igual de malos que nosotros. El problema es que hay una generación que ha dicho, la disciplina no es importante. Y como están creciendo sin disciplina, pagaremos las consecuencias. Sin embargo, mira lo que dice la Biblia. Proverbios 13, 24. Quien escatima la vara, odia a su hijo. Quien escatima la vara, odia a su hijo. El que no quiere disciplinar a sus hijos no es porque los quiere mucho y es el mejor padre del mundo. El que no disciplina a sus hijos es porque no los quiere lo suficiente. Así que padres, por amor a nuestros hijos, tenemos que hacer ese esfuerzo extra de disciplinarlos. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Y no solo en nuestras familias, en la iglesia también ocurre esto. Hay iglesias que dicen ser muy amorosas, todo el mundo puede venir a hacer lo que quiera, oye, no nos vamos a meter en tu vida. Mientras digas que Jesús es el Señor, puedes venir. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña a estar involucrados en la vida unos de los otros. Y cuando hay un miembro de una iglesia que se está apartando, que se está alejando, la iglesia no se puede quedar de brazos cruzados. Si realmente una iglesia ama a sus miembros, entonces los disciplina. No por creerse mejor que nadie, no por decir, aquí estamos nosotros y mandamos, sino porque los ama y porque no quiere que se pierdan. Unos padres que no disciplinan son unos padres que no aman. Y una iglesia que no disciplina es una iglesia que tampoco ama. Bueno, ya hemos visto entonces cómo el autor de Hebreos nos llama a recordar que Dios disciplina, pero también nos lleva a apreciar que si somos disciplinados es que somos hijos de Dios. Entonces, alégrate de la disciplina de Dios. Pero falta algo más. ¿Para qué? ¿Por qué nos tiene que disciplinar el Señor? Si ya somos sus hijos, pues qué más da, ¿no? Ya es lo importante. ¿Por qué nos disciplina el Padre? Pues es el tercer punto. Participa de su santidad. Versículo 9 y 10. Dice así. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. El autor sigue dando argumentos por los que someterse a la disciplina de Dios. Y continúa diciendo que
Bueno, todos más o menos hemos sido disciplinados por nuestros padres, por poco tiempo, entre comillas, y digamos, han hecho lo que han podido, ¿verdad? Seguramente ninguno tenemos padres perfectos, pero reconocemos que se han esforzado, que nos han educado lo mejor que han podido, ¿no? Esto es lo que está diciendo. Todos más o menos hemos sido disciplinados, pero eso no ha sido obstáculo para amar a vuestros padres o respetarlos, ¿verdad? Aunque lo hayan hecho más o menos medio mal, aún así el amor, el respeto existe. Entonces dice, con mayor razón, si Dios nos disciplina y Él que lo hace todo perfecto, Él que no se equivoca, que todo lo hace para nuestro bien, pues con más razón nos vamos a someter a su disciplina, ¿verdad? O sea, es que es de lógica, vamos, es lo que está pensando el autor de Hebreos. Pero entonces, yendo a lo importante de este asunto, ¿para qué? ¿Para qué nos disciplina el Padre? ¿Por qué es necesario pasar por este proceso? Versículo 10. Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. Este es el propósito del Padre con la disciplina, que participemos de su santidad, que seamos como Él, que dejemos atrás nuestro pecado y que participemos o que compartamos su santidad. Y el deseo de Dios, el deseo del Padre es compartir una vida con nosotros. Quiere que vivamos en perfecta comunión, en perfecta paz con Él, que pues Él disfrute de nosotros, nosotros disfrutemos de Dios, sin barreras, sin obstáculos, sin problemas. Ese es el deseo de Dios. Pero lo cierto es que ese deseo es imposible. Así de primeras, ese deseo es imposible. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, porque somos rebeldes, porque nos da igual Dios, pasamos de su cara, no nos importa, ¿verdad? De primeras, todo ser humano nace odiando a Dios. Entonces, ¿cómo va a haber una relación de perfecta paz y comunión y todo entre Dios y un ser humano? Además, Dios es santo. ¿Sabéis cuál se cree que es la temperatura en la superficie del Sol? ¿Sabéis cuánto calor hace ahí arriba? Dicen que son unos 5.500 grados. 5.500 grados. Casi como Sevilla en agosto. O sea, es algo terrible, ¿verdad? Bueno, quizá un poco más. Ahora, ¿sabéis cuál se estima que es la temperatura del Sol en el núcleo? Ya no en la superficie del Sol, en el núcleo del Sol. 15 millones de grados. 15 millones de grados. Ahora, dicen que si cogiéramos la punta de un alfiler y la pudiéramos calentar a esos 15 millones de grados, emitiría tanto calor que mataría a cualquier persona que se encontrara en un radio de 1.000 kilómetros. Una puntita de calor mataría a todo el mundo. Pues eso no es nada en comparación con la santidad de Dios. Dios es tan santo, tan perfecto, que una migaja de su santidad nos fundiría a todos. Consumiría la tierra, porque Dios es perfectamente santo. Y ese Dios perfectamente santo es el que quiere que participemos nosotros de su santidad, nosotros pecadores. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede ser que nosotros participemos de su santidad sin ser fulminados? Bueno, el Padre hace dos cosas. El Padre, como hemos visto en Romanos, nos declara justos y nos hace justos. O otra forma de decirlo, el Padre nos declara santos y nos hace santos.
Vamos a explicarlo. Hebreos 10:14, solo 2 capítulos más atrás, el autor está hablando sobre Jesús y dice: porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. ¿Veis? Dice, con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre. Así que los creyentes son perfectos para siempre. ¿Te sientes perfecto en esta mañana? Quizá el que haya dormido mejor un poco más, ¿no? Pero, ¿cómo es esto de que somos perfectos para siempre? Si nos miramos y no lo vemos. Bueno, la segunda parte dice, a los que están siendo santificados. O sea que aquí estamos trabajando a 2 niveles. Por un lado, el Padre nos declara santos a nivel legal, como los papeles. Tal persona se convierte, tal persona cree en Cristo, esta persona es santa. Ya tiene el currículum el Padre. Y el Padre lo ve santo. Pero una cosa son los papeles y otra cosa es la verdad. Uno no compra una casa, los papeles a mí me dan igual, yo quiero la casa y vivir allí. Bueno, si tú no tienes los papeles, ya puedes vivir en la casa que tendrás problemas, ¿verdad? Bueno, lo mismo pasa con nuestra santidad. El Padre nos declara santos a nivel legal, por decirlo de alguna manera. El Padre nos declara santos. Pero a la vez, desde que nos convertimos, empezamos un proceso en el que vamos siendo santificados, en el que vamos perfeccionándonos, madurando, creciendo en la fe. Como digo, esta santificación no es a nivel legal, sino que es a nivel práctico, es vivencial, lo que vivimos en el día tras día. No es que estén tramitando todavía nuestra santidad y no han llegado los papeles. No, los papeles están en el cielo ya. Pero nosotros no estamos todavía en el cielo, ¿verdad? Estamos creciendo y siendo santificados. Y a veces podemos cometer el error de pensar que como hemos sido salvos por la fe, salvos por gracia, entonces ya no tenemos que hacer nada. O sea, ya puedo vivir como quiera, ya puedo, pues es igual, lo que diga Dios no me importa para nada, ¿no? Como soy salvo por la fe, pues ya está. Y así piensan hoy algunos, y así pensaban en la época en que se escribió la Biblia. Porque era tan escandaloso que te ofrecieran una fe, una salvación gratuita, que no se entendía. Pues si es gratis, pues vamos a malgastarla, ¿no? No es lo que dice el autor de Hebreos. Volvemos a Hebreos 12, fijaos lo que dice el versículo 14. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, ¿cómo puede ser? ¿Nuestra salvación depende de nuestra santidad? Es una pregunta trampa. ¿A qué santidad se refiere este versículo? ¿A nuestra justificación y posición legal delante de Dios? No, se refiere a nuestra santidad vivencial, a nuestra santidad práctica. Sin esta santidad nadie verá al Señor. Por eso es tan importante que seamos disciplinados por Dios, porque si no crecemos en santidad, si no maduramos espiritualmente, no veremos al Señor. Ahora, esto no significa que nuestra salvación depende de nuestros esfuerzos y de lo que nosotros hacemos y de nuestras obras. No es lo que está explicando la Biblia. Lo que dice la Biblia es que si Dios salva a alguien, si Dios justifica a alguien y le da la salvación gratuita, solo por la fe, solo por gracia, si Dios te regala eso, también te va a regalar la santidad. Ahora, cuando decimos regalar la santidad no significa que aquí no haya esfuerzo que hacer. La santidad es algo que trabajamos Dios
y nosotros conjuntamente. Entonces, nos vamos esforzando, vamos respondiendo a lo que Él nos da y vamos creciendo en santidad. Pero Dios regala la salvación, pero Dios también nos hace santos y crecemos y maduramos en Él. Este es el propósito de la disciplina amorosa del Padre, que participemos de su santidad y que lleguemos a ser lo que Él quiere que seamos. Supongo que más o menos todos os suena el nombre de Miguel Ángel, ¿verdad? Y no me refiero a nuestro querido hermano, que no le veo hoy, pero me refiero al artista italiano, Michelangelo, el que hacía estas esculturas tan bonitas, ¿verdad? Bueno, como sabéis es muy famoso porque era un artista muy bueno y lo que hacía era cogía bloques de mármol, empezaba a tallar y hacía pues verdaderas obras maestras. Y cuando tenía 23 años, ¿hay alguien con 23 años en la sala? Mira, por ahí atrás hay uno. Pues cuando tenía Michelangelo la edad de este hermano, le preguntaron, oye, ¿cómo es que eres capaz de hacer estas obras tan perfectas y tan maravillosas? ¿Cómo puedes hacerlo? Y Michelangelo pues respondió, supongo que en italiano, pero yo lo traduzco. Dice, la escultura ya estaba dentro de la piedra. Yo únicamente he debido eliminar el mármol que sobraba. O sea, él ya, cuando veía el bloque de mármol, él ya veía la obra que quería hacer. Y lo único que tenía que hacer es ir quitando el mármol que sobraba. Eso es lo que hace el Padre con nosotros. Cuando nos convertimos, cuando pasamos a ser sus hijos, el Padre ya ve en nosotros esa obra maestra final que quiere. Pero lo que tiene que hacer es ir quitando lo que nos sobra. Y ahí es donde entra la disciplina amorosa del Padre. Y por supuesto, te puedo asegurar que este proceso va a ser doloroso. Lo tenemos claro, ¿verdad? La disciplina del Señor duele, pero no daña. No es lo mismo. La disciplina del Señor duele, pero no daña. Dios quiere, el Padre quiere que participemos de su santidad y que disfrutemos de una vida en perfecta paz y comunión con Él. Ahora, lo más curioso de este proceso de santificación es que cuanto más va tallando el Padre este mármol que somos, algunos somos más mármol que otros y algunos nos tiene que tallar mucho más, pero cuanto más va tallando el Señor, ¿sabéis qué va floreciendo? ¿Sabéis qué va saliendo? Lo que ve la gente no es a nosotros mismos, lo que ve la gente es a Jesús. Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Ahora, ¿cómo sigue el 29? Bueno, dice varias cosas, pero sobre todo dice que somos conformados a la imagen del Hijo. Jesús es el modelo que el Padre tiene en mente cuando nos está tallando y quitando lo que nos sobra. Por tanto, el Padre nos hace santos a la imagen de Jesús. Eso es el proceso de santificación, es cada vez nos vamos pareciendo más a Jesús. Ahora, en todo este proceso queda una pregunta sin resolver. ¿Qué pasa con nuestra culpa? Porque es muy bonito, ¿verdad?, que el Padre solo nos discipline, ¿no? El Padre solo nos disciplina, nunca nos castiga. Pero merecemos castigo, ¿verdad? ¿Somos pecadores? Todos somos pecadores, todos merecemos castigo. Y un buen padre no solo disciplina a sus hijos en el sentido de, bueno, ánimo, tú puedes. Un buen padre también le enseña a sus hijos que las malas decisiones, las malas acciones, tienen consecuencias negativas, ¿verdad?
Si alguien, por lo que sea, un hijo coge un coche y atropella a otro niño, no basta solo con decirle, bueno, la próxima vez ves con más cuidado. No, ahí hay un dolor, ahí hay una culpa que pagar, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestro castigo entonces? ¿Qué pasa con nuestra culpa? Para que tú y yo pudiéramos ser solo disciplinados por el Padre, fue necesario que alguien sufriera el castigo que tú y yo merecíamos. Y es gracias a que el Padre descargó sobre su Hijo, sobre su único Hijo, Jesús, el castigo que tú y yo merecíamos, ahora tú y yo entonces podemos ser solo disciplinados, nunca castigados. Gracias a que Jesús absorbió todo nuestro castigo, podemos ser hijos de Dios y podemos ser recipientes de la maravillosa y amorosa disciplina del Padre. Y hay un poeta, en esta sala no, pero en esta iglesia sí, hay un poeta que lo dice de esta manera, señor Daniel Nuño Padre: mis manos que practicaron el mal con deleite y pío, que incluso se levantaron contra ti en mi desvarío, sin castigo se quedaron. Y las tuyas inocentes, que hicieron bien solamente, las clavan en lugar mío. Yo merezco tus heridas, yo soy el gran pecador, que despreciando tu amor debiera ser traspasado. Pero tu amor sin medida transforma mi situación, tú ocupas mi posición y sufres por mi pecado. Esto es lo que el Padre nos regaló. Nos regaló a su Hijo único para que Él sufriera el castigo y para que nosotros solo tengamos que ser disciplinados. Por tanto, si estás sufriendo bajo la disciplina del Padre, no te desanimes, no desmayes. Sigue adelante, sigue confiando que el Padre está cumpliendo su propósito en ti, que no es gratuito todo lo que te está pasando, sino que lo que Él pretende es que participemos de su santidad y que seamos más como Jesús. Y es posible que en muchos casos no entendamos por qué nos pasan ciertas cosas y puede ser que nos muramos sin entender por qué nos han pasado algunas cosas. Pero lo importante es confiar y saber que nuestro Padre nunca se equivoca. Siempre, siempre, siempre nos da lo mejor para sus hijos. Así que ánimo con la disciplina amorosa de Dios. Por otra parte, si todavía no eres hijo de Dios, si todavía no te has reconciliado con el Padre, no tardes, porque el mismo autor de Hebreos dice: terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. No tardes en venir al Padre. Él te está esperando y en ningún lugar encontrarás tanta seguridad, tanto amor y tanta plenitud para tu vida como en los brazos de tu Padre celestial. Y lo mejor que puede ocurrir en tu vida es que llegues a ser hijo de Dios. Esta es la mejor oferta que vas a recibir en tu vida. Pero también es tu única esperanza. Así que confía en Jesús como tu único Señor y Salvador. Terminamos con Hebreos capítulo 12, versículos 10 y 11. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Pues Señor y Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias porque tú eres un Padre bueno,
Tú eres un Padre involucrado en nuestras vidas y tú eres un Padre que lo has dado todo por nosotros. Tú entregaste a tu único Hijo Jesús para que Él llevara nuestro castigo y para que nosotros pudiéramos ser hijos tuyos. Así que te rogamos que tú nos ayudes a vivir bajo tu disciplina, que tú nos ayudes a verte como un Padre amoroso que nos está esperando, que quiere que crezcamos y que participemos de tu santidad. Ayúdanos, Señor. Y si hay en esta mañana alguien aquí o si hay alguien que escuche este mensaje y todavía no es tu hijo, pues Señor, transfórmalo, convierte su vida y que pueda pasar a ser hijo tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.